Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Thank you, America. We will see you soon. ¡Que viva México! Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos responder a lo que el día de ayer el OXXO planteó en relación a sus tarifas. El día 26 de marzo del año pasado presentamos en este mismo foro lo que nosotros analizamos en relación a las tarifas de varios consorcios que pagaban menos que el promedio de los hogares mexicanos o que incluso una tiendita de abarrotes en el caso del OXXO. El OXXO responde casi un año después, más vale tarde que nunca, pero respondió y le queremos pedir, señor presidente, algo de parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad. Pensamos que es innecesario que el OXXO pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios y que quizás sea mejor que de cara a la nación, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXXO, se pueda presentar en este espacio pues el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer, pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Si le damos a la siguiente, por favor. Primero que nada, lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado. El neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo, porque entre otras cosas la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles digamos, inimaginables, 65% del poder adquisitivo se pierde en los años 80. Hay un aumento en los precios de los servicios públicos, en la electricidad, en el gas, ¿no?, entre otros, y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando, producto de esa crisis que se carga a los trabajadores, compensara a buena parte de la población mexicana. Al contrario, la política social que se estableció en el neoliberalismo lo que hizo es profundizar esas desigualdades, dando lugar, como en el caso de los impuestos y las tarifas eléctricas, a un sistema que nosotros hemos denominado oligárquico, un sistema de privilegios, un sistema en el caso de la electricidad donde hay monopolios privados como Iberdrola, empresa española, o como Enel de Italia, que controlan o están controlando cada vez más el mercado de generación de electricidad, no porque sean más eficientes, sino porque el sistema que se impuso con la reforma energética les ha permitido ir avanzando a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estos grandes monopolios se asocian a través de diferentes mecanismos como las sociedades ilegales de autoabasto, porque no les está permitido vender electricidad, sino que era para satisfacer supuestamente las necesidades propias, y como en el caso de OXXO, que es de la empresa FEMSA, se asocian con empresas distintas. Dos casos emblemáticos y que quizá lo va a comentar más mi compañero Mario, de los autoabastos, pues son Enel e Iberdrola. ¿Por qué estos esquemas, como en el caso de los impuestos, profundizan la desigualdad? Pues porque vamos a ver que estos consorcios como OXXO pagan menos por la electricidad que sus pares o sus competidores, como son las tiendas de las esquinas, o incluso buena parte de los hogares mexicanos, que digamos nosotros sostenemos esos datos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Eso quiere decir entonces que hay una serie de monopolios privados que concentran la electricidad, que se asocian, que reciben además subsidio del Estado mexicano, se asocian con estos grandes corporativos, a veces asociados en cámaras empresariales,
y estas empresas pues son beneficiarias de un sistema inequitativo de tarifas, que ahorita vamos a ver por qué es inequitativo, que se estableció con el neoliberalismo y que la reforma del señor presidente enviada ya al Congreso y que se está discutiendo, desaparecería todo ese sistema inequitativo de tarifas. Le damos a la siguiente, por favor. Esto es lo que presenta ayer el OXXO. El OXXO dice que paga lo justo y que protege el medio ambiente. Dice que un hogar paga alrededor, el ejemplo que presenta, de unos 53 kilowatt-hora y que ellos pagan a la misma CFE 2.51 pesos por kilowatt-hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si estas son verdades a medias, ¿no? O qué es lo que realmente hay aquí de verdad o no en relación a esto. Le damos a la siguiente, por favor. Presento esto presenta dos videos y presenta en su página web, porque dice si quieren más información vayan a la página web, y en la página web aparece lo que dice que sería el promedio mensual, dice ahí indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO con suministro de energía limpia, y ponen un promedio de lo que gastarían al mes o bimestralmente y el promedio kilowatt-horas, pesos kilowatt-hora. Dice abajo, ¿no?, que sería ahora el consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO sin suministro de energía limpia, y lo asocia con la CFE. Eso quiere decir, ¿no?, que lo de aquí arriba es limpio y es barato y lo del CFE es sucio y caro. Casualmente es parte de la propaganda que están diciendo hoy, porque no tienen más argumentos en contra de la reforma o de la iniciativa de reforma, de que CFE es sucia y cara. Vamos a ver si eso es cierto. Gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de esta campaña, que está de alguna manera relacionada con la iniciativa que ha enviado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara, una iniciativa de las más importantes para poder estar en condiciones que en el sector energético, en materia eléctrica, tengamos las mejores condiciones. Y la campaña es así de sencilla. La CFE genera con energías sucias. Aquí pueden ver en esta lámina dos columnas que integran las energías totales de los privados, la mayoría extranjeros, y la CFE. ¿Quién genera energía limpia? El 19% la generan los privados dentro de todo su parque de generación. Este 19% es menor aún cuando son más centrales eléctricas, debido a que son energías intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que son energías solares y energías eólicas. Las energías solares tienen un factor de planta del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de las 8.700 horas del año solo generan. El resto del tiempo no generan, porque solo lo hacen con el sol. Y las eólicas tienen un factor de planta del 30%. Este 30% también significa lo mismo. Quiere decir que solo el 30% de 8.760 horas que tienen un año es la energía que producen. Entonces, el resto del tiempo alguien tiene que respaldar esa energía, y lo hace la CFE y no le pagan por el respaldo. Pero si nos remitimos al gráfico, CFE genera el 38% de las energías limpias de su parque de generación. Hablamos, entre comillas, del 62% de combustibles fósiles. Quiero decirles que en la CFE y también en los privados, la mayor parte de estos combustibles fósiles es gas. El gas definitivamente es un combustible que es mucho menos contaminante y es el combustible que se ha considerado en el mundo como el elemento de transición. México y el mundo tendremos que ir en consecución de energías limpias, eso es indiscutible. De hecho, en la propuesta que hace el señor presidente en esta iniciativa, se eleva a rango constitucional la transición energética. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de Estado el atender este requerimiento, este compromiso, esta obligación de México en lo que es la transición energética. Entonces, esas famosas frases de que CFE genera con energías sucias, aquí lo podemos ver que es una mentira. La ley combustóleo. Les quiero decir que de esto que es energía fósil, solo
el 6% de la energía que produce la CFE es con combustóleo, pero si lo integramos al sistema eléctrico nacional, representa el 3.1%. Entonces, no existen esas críticas y esos mensajes permanentes de que CFE es sucio. CFE es competitivo. Desafortunadamente, inclusive la energía limpia que tiene la CFE no es reconocida, puesto que en la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal se buscaba en todo momento impulsar, apoyar con lo que le han denominado certificados de energías limpias, pero solo a los privados, solo a los que acababan de llegar a hacer inversiones. La CFE no. Le pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver de igual manera en esta, donde ellos se señalan que la mayoría de las tiendas OXXO reciben energía de los parques eólicos. Los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país sin ninguna planeación. Pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca, en el Istmo, y está concentrada en el noreste, en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga, si los OXXO están dispersos en todo el país, que reciben energía limpia? La realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia. Entonces, no existe, o serán muy pocos los OXXOs en el país que estén cerca de alguno de los generadores de los cuales se han convertido en socios, abusando de un tecnicismo y abusando de una modificación a la ley inconstitucional para nosotros en 1992, donde se le permite a los privados nuevos esquemas de generación privada para empezar a penetrar en México, porque el Tratado de Libre Comercio indicaba que había que ir por el negocio eléctrico de México. Hoy lo tenemos protegido con la reforma energética del 2013, todos estos esquemas que son los productores independientes, con el 31% de la generación del país y el 12% en los autoabastos. Le damos a